En este día viernes 22 de julio. Me dicen que ya lo tenemos en línea al economista, ex legislador porteño, dirigente de Política Obrera. Me refiero a Marcelo Ramal. Lo saludamos. Marcelo, Andrés Batistela te saluda. Muchísimas gracias como siempre. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Queriendo, bueno, conocer tu postura, Marcelo, más que tu postura, tu visión, y luego vamos a escuchar también tu postura en torno a qué habría que hacer, pero arranquemos por lo primero, obviamente que estamos hablando de la crisis política, económica, social. ¿Es más política que económica? ¿Es las dos cosas, Marcelo, lo que está sucediendo? Bueno, ocurre lo siguiente, hay una idea bastante difundida en el sentido de que, digamos, la situación económica se descompone por las peleas internas y por la crisis política. En realidad, yo tiendo a pensar fuertemente que todas estas peleas políticas son el resultado de una crisis de alcance profundo, vertebral, que se conecta además con una crisis de alcance internacional. Ujú. Esta es la cuestión de fondo y la resumiría en un concepto. Después del intento del gobierno de Alberto y Cristina Fernández de sacar a la Argentina de la cesación de pagos, la Argentina está nuevamente en el escenario de 2018-2019. Ujú. Es decir, en una situación de cesación de pagos y de crisis de deuda y de financiamiento público y privado. Ujú. El hecho de que los títulos de la deuda coticen a la quinta parte de su valor nominal demuestra muy claramente que la deuda argentina ha sido defaulteada sin haberlo sido. Es decir, que después de todos los intentos por rescatarla, ¿no es cierto?, hemos llegado a este punto. Ujú. Sin condiciones para financiarse en el exterior, Alberto Fernández y Martín Guzmán hicieron esta tentativa de armar un financiamiento en pesos que también ha volado por los aires. Ujú. Y la razón de esta última fase de la crisis que hemos vivido, que estamos viviendo en las últimas semanas, tiene que ver con lo siguiente. Para rescatar a esa deuda pública en pesos, que también se ha derrumbado, el gobierno no tuvo mejor idea que imprimir 1.000.000 de pesos Ujú. en moneda nacional Sí. y salir a la compra de títulos de deuda. Ujú. Como luego solo absorbió parcialmente esa emisión, bueno, es evidente que una parte muy importante de los especuladores ahora están volcando esos pesos sobrantes a la compra de dólares. Ujú. Y por lo tanto estamos asistiendo a un escenario de disolución de la moneda nacional, que es el resultado del intento extremo y final por rescatar a los acreedores de la deuda pública. Claro, y si no hubiésemos acordado con el Fondo Monetario, Marcelo, digo, ¿qué otra salida podría haber tomado el gobierno del Frente de Todos para no terminar en la situación en la que estamos o peor? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario es un aspecto del problema, porque estrictamente se cumplió a medias. Ujú. Es decir, el gobierno continuó llevando adelante medidas de emisión monetaria y otras, más allá del propio acuerdo del fondo. Lo importante es la orientación social que tuvieron esas medidas. El gobierno no imprimió 1.000.000.000 de pesos con el propósito de llevar adelante un rescate social, Ujú. elevar las jubilaciones, llevar adelante un plan de obra pública. No, el dinero fue emitido con el destino más parasitario posible, que es el rescate de una deuda pública defaulteada. Ujú. Es decir, estamos
ante un Estado nacional y ante un gobierno, que es como si dijéramos, como si alguien gastara todos sus ingresos y todos sus ahorros en resucitar a un muerto. Claro. Probablemente termine en la peor de las situaciones posibles. El muerto, más muerto que nunca, y el país también, digamos, en vías de extinción. Y cuando hablo del país, hablo naturalmente de la situación de sus trabajadores, de sus jubilados, que son los que van a recibir todo el impacto de este cimbronazo económico que va a hacer acordar al Rodrigazo de 1975, pero que se está imponiendo no bajo la forma de un paquete económico, sino de a pedazos, ¿no es cierto? Por día. Un día salta el dólar para turistas, otro día se abre otra prerrogativa, ahora se está discutiendo de un dólar especial para el agro. Bueno, en cuotas se está armando un escenario que va a llevar, ¿no es cierto?, indudablemente a una caída en los ingresos del trabajo. Claro. Quiero mencionarte, Andrés, otra cuestión. El proceso hiperinflacionario que se está construyendo tiene además el objetivo de licuar una parte de la deuda pública, no toda. ¿Por qué? Porque de la deuda pública en pesos hay una parte que se ajusta por inflación y se ajusta otra porción por la variación del dólar. Eso va a operar como una bola de nieve, es decir, una hipoteca que va a crecer con la devaluación y con la mayor inflación. Pero como la deuda del Banco Central, la de las letras que imprimió el Banco Central, sí, rinden una renta fija, un interés y por lo tanto un monto que alguien puede prever en pesos, esa renta fija se va a licuar en el caso de una hiperinflación. Claro. Por supuesto, insisto, los que van a pagar el pato son nosotros los que vivimos de un salario. Pero esa hiperinflación que se está construyendo día a día es una monumental transferencia de riqueza social de los trabajadores hacia los acreedores del Estado. Ahora, pero Marcelo, ¿usted está diciendo que esto es deliberado por parte del gobierno? No, es un proceso que indudablemente cuando se lleva adelante se calcula. Claro. Se calculan sus beneficiarios y se calculan también quiénes van a ser los perjudicados. Como saben muy bien que esto es así, es por ese mismo motivo también que esto evoluciona a los tumbos. Nadie se quiere hacer cargo de este paquete. Claro. Ni siquiera los dirigentes de la oposición, que saben muy bien, ¿no es cierto?, que esto va hacia este camino, pero indudablemente tampoco quieren explicitarlo o hacerse cargo. Claro. En la cabeza de gente como Expert, el macrismo, etcétera, está la expectativa de una suerte de viraje, ¿no es cierto?, de cimbronazo, liberación cambiaria, liberación de precios, de tarifas, etcétera, con la expectativa de volver a el año 2016 o 2017, es decir, una especie de remake, ¿no es cierto?, del macrismo de la primera época. Sí. Entonces, probablemente se ilusionan o piensan que en una situación de ese tipo, con un dólar cerca de los 300 pesos y un país regalado, en remate, eso sirva de incentivo para el ingreso de capitales. Ajá. Pero quienes piensan así se equivocan también por otro motivo. La situación internacional ha mudado dramáticamente. Claro. Y hoy el sistema financiero internacional no está pensando en el rescate de ningún país endeudado, sino solamente en el rescate de sí mismo. Por eso Estados Unidos aumentó la tasa de interés
en la expectativa de actuar como una aspiradora, una succionadora de fondos hacia el centro financiero del Ujú. mundo. Claro. Entonces, en ese punto, es claro, ¿no es cierto?, que las condiciones no son las mismas, sino que estamos bajo el escenario dramático de una guerra y también de una crisis financiera en los grandes centros del mundo. Claro, esto explica, Marcelo, por qué, por ejemplo, Sri Lanka lo están dejando morir también. Claro, es un muy buen ejemplo porque indudablemente no hay, digamos, las condiciones o los recursos para una oleada de rescates. Entonces, digamos, si reunimos todo esto, la conclusión a la cual uno puede llegar es que son, digamos, esos grandes momentos históricos donde probablemente las masas, los trabajadores, a través de su propia acción independiente, impongan los virajes y la salida a un impas que quienes gobiernan indudablemente no tienen, ¿no es cierto?, capacidad Ujú. para poder implementar, para poder imprimir. De ahí la importancia que el mundo del trabajo discuta esta crisis. Ujú. En relación a esto, no cabe la menor duda de que las burocracias sindicales atrasan años luz respecto de esta situación dramática para los trabajadores. Lo único que hemos escuchado en estos días, cuando los ingresos del trabajo resultan devorados por horas y por minutos, bueno, lo único que hemos escuchado es que la CGT prepara una marcha de probable apoyo al gobierno. Ujú. Y no, indudablemente, una respuesta que esté a la altura de esta crisis. Claro. Marcelo, ¿el iceberg ya es inevitable? Bueno, a ver, si consideramos como inevitable, digamos, una crisis de característica vertebral y terminal, indudablemente estamos ante esa situación. Ujú. Desde nuestro punto de vista, como militantes del socialismo y de la izquierda, Ujú. no nos interesa la profecía agorera, no nos interesa simplemente señalar, digamos, cuando señalamos una crisis de este alcance, es simplemente para llamar la atención de los trabajadores sobre la necesidad de debatir y de intervenir en ella. Ujú. Rechazamos, bajo todo punto de vista, a los agoreros del estilo de Patricia Bullrich o Milei, que pretenden explotar esta gran desintegración económica para llevar adelante esta salida que yo mencioné antes, Ujú. ¿no es cierto?, la supuesta normalización financiera o económica, que probablemente terminaría de golpear con toda dureza a todos los que viven de sus ingresos o de su trabajo. Claro. Marcelo Ramal, como siempre, agradecidos por su tiempo y por escucharlo una vez más. La seguimos en cualquier momento. Cómo no, un saludo grande, Que, hasta pronto. que ande muy bien. Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera, economista, docente de la UBA, ex legislador porteño.